Reciban un cordial saludo de mi parte, mi nombre es Cristian Durán y en este video voy a hablarles sobre los fusibles, que son dispositivos de protección eléctrica, que conforman un sistema de protección eléctrica. En el video anterior hablé sobre en qué consiste la coordinación de protecciones. Video introductorio en el cual mencioné que en los próximos videos, el plato fuerte de esta serie de videos es hablar sobre los criterios para coordinar dispositivos de protección para proteger un motor eléctrico, proteger un transformador de potencia, hacerlos unifilares, etcétera, etcétera. Pero por ahora decidí dedicarle un video a cada uno de estos dispositivos que son de suma importancia. En este caso sobre los fusibles. En la descripción del video agregué un PayPal única y exclusivamente para donaciones para toda aquella persona que desea donar y apoyar al canal. Estas donaciones serán utilizadas para mejorar la calidad de los videos, la calidad del audio, la edición del video, obtener material bibliográfico y poder ofrecerle información privilegiada, poder ofrecerle un contenido de calidad a todos aquellos interesados en el tema, estudiantes de ingeniería eléctrica, técnicos o todo aquel personal que desee consultar alguna información en mis videos. Sin más nada que agregar, comenzamos. Denle like al video, esa es otra forma de apoyarme, suscríbanse y de esa forma me mantendré motivado para seguir subiendo videos y seguir ofreciendo este contenido. Para comenzar, aquí vemos unas imágenes de unos fusibles. Estos son fusibles baja tensión, más que todo utilizados por dispositivos electrónicos, como por ejemplo los reguladores de voltaje que tienen las computadoras. Normalmente en la parte de atrás tienen un fusible de este tamaño. Aquí se ve el filamento. Cuando pasa una corriente muy grande, por efecto Joule, derrite el filamento dejando el circuito abierto y desconectando todos los equipos. También tenemos otros fusibles con otras aplicaciones en media tensión, alta tensión. En este caso tenemos unos que de 100 amperios, 40 amperios. Entonces, como de electrónica, fusibles que con aplicaciones en electrónica, también tenemos fusiles en aplicaciones de alta tensión, media tensión, como lo vemos en esta imagen. Diferentes tamaños, diferentes aplicaciones. Entonces, un fusible es un dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Aquí vemos cómo está por dentro, cómo es por dentro. Posee una arenilla, que la función de esta arena es disipar el arco eléctrico. Y tenemos diferentes tamaños para diferentes aplicaciones. Entonces, la definición formal de un fusible es que es un dispositivo de protección que despeja una falla eléctrica abriendo el circuito en el cual está instalado en serie por la fusión, o mejor dicho, efecto Joule, del elemento fusible. De ahora en adelante llamaremos EF o diremos EF para hacer referencia al elemento fusible. El tiempo de actuación del fusible para despejar una falla está dado en función de un valor de corriente nominal del mismo y por una curva de actuación. Aquí tenemos el elemento fusible. Tanto la corriente nominal como las curvas de actuación, que son estas que vemos en la imagen, las proporciona el fabricante. Aquí tenemos un ejemplo de valores de corriente nominal y curvas de actuación de los EF. Aquí vemos que tenemos EF de diferentes corrientes nominales y vemos que son diferentes curvas, algunas más prolongadas que otras. Y esto no es muy importante porque cuando estamos coordinando diferentes dispositivos de protección, debemos tomar en cuenta estas curvas. Por ejemplo, para esta cantidad de amperios, vemos que estos dos fusibles actúan más o menos en el mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Ya para un mayor tiempo y para un menor valor de corriente, vemos que este actúa
primero que este. Pero para este valor los dos actúan casi igual. Entonces esta prolongación es muy importante a la hora de coordinar protecciones, ya que quizás nos sirva este fusible, o mejor dicho, nos sirva este fusible porque coordina con algún otro dispositivo que a lo mejor para este tiempo actúa otro dispositivo, actúa primero que otro dispositivo de protección. Eso ya lo veremos más adelante cuando veamos un ejemplo de coordinación de diferentes dispositivos de protección. Aquí tenemos otro ejemplo, otras curvas dadas por fabricantes. Esto es en amperios eficaces. Y entonces el EF está inserto en un encapsulado que sirve como medio de extensión de arco eléctrico producto de la apertura del circuito. Y además evita que el entorno medioambiental de dicho EF altere lo menos posible su curva de actuación. Dependiendo de la tensión nominal y la corriente nominal del fusible, el encapsulado, además del EF, contienen algún tipo de material que contribuye a la extensión del arco. Este material típicamente usado es la arena de cuarzo, que es lo que vemos aquí en la imagen. El arco eléctrico es más complicado de distinguirlo, en medida de la cual la tensión y la corriente del circuito protegido es mayor. Por lo tanto, vemos diferentes modelos, digámoslo así, de fusibles, como lo mencioné anteriormente. Entonces, en el interior de un fusible tipo cartucho, tenemos la tensión nominal, el tipo de fusible y la corriente nominal. La estructura interna del cartucho del fusible, tenemos el interior relleno de sílice, la pieza final conductora, soldadura del elemento fusible y tenemos el cuerpo de aislamiento de porcelana, percutor o indicador que indica la fusión y la pieza final conductora. Aspectos operativos a resaltar o especificaciones. Entonces aquí tenemos una serie de puntos donde resaltamos algunos aspectos muy importantes. Su acción de protección es térmica. Esto implica cuidar que la temperatura del entorno de instalación, no del medio ambiente en general, no altere significativamente su curva de actuación. Temperaturas por debajo de los 40 grados centígrados no la alteran apreciablemente. Ambientes de trabajo muy calientes al lado de horno aceleran dicha curva. La curva de actuación del fusible no debe ser alterada por influencia externa. Mientras se respeten las especificaciones del fabricante, el EF actuará para limpiar la falla según lo señale la misma. Algunos fabricantes proporcionan curvas sin que se considere la carga previa del EF. Es decir, que la curva no considera que el EF está precalentado debido a la corriente de carga circulante en condiciones normales de operación. Esto es muy importante. Con el EF precalentado por operación, los tiempos de actuación pueden llegar a disminuir hasta un 40% con respecto a los indicados por la curva. Típicamente se utiliza la frase cargar el fusible para referirse al hecho de que a través del mismo se puede estar circulando la corriente de carga. Poder de corte o capacidad de interrupción asignada de ruptura. Es la corriente de cortocircuito ICC', o sea, esta es la capacidad de interrupción asignada de ruptura. Entonces tenemos que la ICC' o potencia de cortocircuito MVACC máxima es la capacidad de interrumpir del fusible en el punto de aplicación o de instalación del fusible sin que se produzcan daños físicos en el entorno de operación de dicho dispositivo. Típicamente, el fabricante proporciona este dato en amperios eficaces. Corriente mínima de fusión, EF o I mínima, I min F, es el valor más pequeño de corriente eficaz que causa la fusión y consecuente interrupción de la corriente hacia la carga eléctrica protegida. Entonces aquí tenemos el orden de mayor a menor.
tenemos que la ICC' deben ser mayor a las I de cortocircuito, mayor a la I mínima de función y la I mínima de función mayor a la I nominal. Clase de servicio. Hay dos clases de servicio. Los fusibles de rango o uso completo, RC, también se denotan como rango o uso general, y los fusibles de rango o uso parcial, RP. Entonces, los fusibles de rango o uso completo son aquellos que pueden soportar permanentemente una carga. Una carga igual a su corriente nominal y son capaces de limpiar la falla de la corriente mínima de ruptura hasta los valores de corriente señalados por el poder de corte ICC'. Entonces aquí tenemos la banda de tolerancia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Como le dije anteriormente, hay algunos fabricantes que no dan esta información y esta banda o estos valores de precalentamiento son muy importantes, ya que la corriente mínima de función es aquella que comienza aquí en este punto de la gráfica. Para clases de servicio continuo, los fusibles de rango completo se recomiendan para la protección contra sobrecargas, desde las consideradas no severas hasta los cortocircuitos. Nótese en las diversas curvas de actuación que hemos visto que el valor I mini, el valor mínimo de fusión, se puede cumplir en tiempos más prolongados de acuerdo a lo que indiquen las. Fusibles de rango parcial son aquellos que pueden soportar permanentemente una carga igual a su corriente nominal y son capaces de interrumpir o limpiar las fallas desde un determinado múltiplo de su corriente nominal hasta corrientes cuyo valor es el de su poder de corte. Se recomienda para proteger sobrecargas consideradas fuertes o severas hasta cortocircuito. Clase de fusión. Tenemos fusibles rápidos y lentos. Los rápidos son los que poseen una curva de actuación más rápida, sobre todo en la zona de altas corrientes. Los lentos son fusibles que poseen una curva de actuación más lenta. Se utilizan en la protección de circuitos muy inductivos y también para proteger conductores. Corriente nominal o máxima corriente de operación en régimen permanente asignada, o mejor dicho, IN. Esto en efecto es la máxima corriente de operación en valor RMS del fusible que el mismo soporta sin producir una apertura del circuito protegido. Limitación de corriente. Esto es muy importante. Es una relación entre el valor eficaz de la ICC' dada como capacidad de interrupción asignada con respecto al valor pico de la corriente interrumpida, valor pico ID en la figura. Entonces tenemos esta relación de corriente entre estos dos picos y tenemos la limitación a este tiempo TS. Entonces, como ya lo vimos, notemos que estos valores de corriente son mayores. Entonces, por ejemplo, un buen fusible cuya curva IN sea de 20 amperes eficaces puede poseer un poder de ruptura o capacidad de interrupción ICC' de 50 kA y una limitación de corriente de 18 kA pico. Entonces, está limitado a estos 18 kA y esto es una buena limitación que indica una buena protección ante corrientes excesivas. Es importante decir que el fusible no permite que cualquier valor de corriente de cortocircuito llegue a ser muy elevado. Note en la definición de limitación de corriente que el valor de ICC' está referido a las capacidades de interrupción del fusible, mientras que el valor de ICC está referido al punto de instalación del fusible. El valor de ICC depende de la topología de la red. El valor de ICC' debe ser mayor al de ICC. El valor pico ID debe ser menor al de ICC. Entonces aquí vemos la corriente de carga. Vemos la corriente. Ocurre la falla. Se dispara. Esta energía produce daños. Y la apertura del circuito por parte del dispositivo de protección que no es limitador. Aquí vemos que actúa ya cuando hay daño. Entonces, cuando se presenta la acción limitadora del fusible, simplemente se limita a actuar ya para este valor.
B es la tensión que soporta el fusible en condiciones nominales de operación. Entonces aquí tenemos que PB es la tensión durante la formación del arco de fusión del elemento fusible. Entonces aquí vemos una perturbación en la curva. Y CC es la corriente de cortocircuito que se presenta durante la falla en el punto de la instalación del fusible, de acuerdo a la topología de la red. TS es el tiempo de fusión del elemento fusible, aquí lo tenemos. Y D es la corriente de cortocircuito limitada por la actuación del elemento fusible, aquí vemos el efecto limitador. Y T es el tiempo de extinción del arco en el interior del fusible. En el fusible pasa este tiempo y se extingue el largo por la arenilla o dependiendo del tipo de fusible, como lo vimos anteriormente. Aquí tenemos que la figura muestra la curva de limitación de corriente. Esto aquí se relaciona la ICC del punto de instalación del fusible de acuerdo a la topología de la red con el valor pico ID de acuerdo al valor de la corriente nominal. Aquí tenemos la ICC estimada en el punto de instalación del fusible. Y aquí para estos diferentes valores podemos ver el efecto limitante del fusible. Una acción de limitación de corriente por parte del fusible al limpiar la falla le evita a la instalación protegida importantes o inadecuados esfuerzos térmicos y mecánicos. Que eso es lo que vimos en la curva anterior, la diferencia de cuando no está el efecto limitante, cómo las altas corrientes se elevan, a diferencia de cuando entra en actuación el elemento de limitación. Potencia disipada asignada a PD. Es la máxima potencia de las pérdidas en este dispositivo, calentamiento durante la operación. Esta potencia debe ser lo más pequeña posible para que no contribuya con la elevación de la temperatura que fundirá el fusible. La curva de actuación del fusible debe reflejar la actuación debido al calentamiento del fusible por la corriente de carga y no por las propias pérdidas. De acuerdo a la norma DIN BD 0100, sección 430, para especificar y o asignar fusibles para la protección de conductores contra sobrecarga, se debe cumplir con los siguientes criterios. Entonces aquí tenemos las reglas de la IN y la regla de la corriente de disparo, donde IB es la corriente del servicio o nominal del circuito a proteger, IB, IN es la corriente nominal del fusible seleccionado y Z la mayor corriente admisible por el conductor bajo las condiciones de servicio dadas. Y 2 es la corriente de disparo o fusión del EF bajo condiciones de servicio dadas. Entonces tenemos ese orden de prioridad. Capacidad de carga o corriente de carga admisible por el fusible, considerando las temperaturas ambientales del lugar donde operará el mismo. Las curvas de actuación de los fusibles las realiza el fabricante bajo unas condiciones de temperatura ambiente determinadas. Por ejemplo, 30 grados centígrados o más o menos el 5% de estos 30 grados. En esta figura, esta que vemos aquí, se observa una curva que relaciona el porcentaje de capacidad de carga y la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente del lugar donde el fusible prestará servicio es más o menos unos 50 grados centígrados, entonces no se debe operar más allá del 90% de su corriente nominal. La capacidad de corriente admisible es menor en medida en la cual la temperatura ambiente es mayor. Algo muy importante es que las temperaturas ambientales elevadas no influyen significativamente en la respuesta del fusible en la zona de cortocircuito. Entonces, hay fabricantes que especifican la temperatura ambiente de operación a través de un rango determinado. Tensión nominal de operación. De operación BN. Operar un fusible en circuitos cuyas tensiones de operación son superiores a BN
implica mayores PD y por lo tanto actuaciones inadecuadamente rápidas o fuera de lo previsto en las curvas de actuación. Este BN siempre debe ser menor o igual a la tensión del servicio de instalación en la cual el dispositivo fusible es instalado. Ejemplo de nomenclatura de fusibles y sus aplicaciones típicas. En las siguientes tablas se muestran las letras del código de aplicación del fusible. Las diferentes aplicaciones que se señalan son consecuencias de los diferentes tipos de EF junto a sus encapsulados con los cuales se fabrica. Recuerde que cada tipo de EF junto a su encapsulado posee una curva de actuación característica. Entonces, según la IEC 2691, cláusula 5.7, el código de aplicaciones de los fusibles poseen letras. El significado de estas letras son los siguientes. La primera letra, sea G, como el fusible que vimos en las primeras imágenes, indica que el fusible está fabricado para interrumpir toda clase de corriente, desde la sobrecarga hasta los cortocircuitos. Eso quiere decir que son limitadores, o sea, que tienen el efecto limitador que hemos hablado hace unos momentos. Si la primera letra es una A, indica que el fusible está fabricado para interrumpir solo corrientes de cortocircuito y no de sobrecarga. También son limitadores. Entonces, así sucesivamente, si tenemos la letra A, la letra G, tenemos una segunda letra que indica, por ejemplo, la letra G, indica que el fusible está fabricado para proteger líneas y aparatos en general. La letra N, L indica que el fusible está fabricado para proteger líneas y aparatos en general, según lo que particularmente señalan las normas DIN o BDE. M indica que el fusible está fabricado para proteger motores. TR indica que el fusible está fabricado para proteger transformadores. Se indica que el fusible está fabricado para proteger capacitores o circuitos, bancos capacitivos, etcétera, etcétera. R, semiconductores de potencia, rectificadores, generar circuitos electrónicos. B, está para circuitos instalados en actividades minería. D, que el fusible está fabricado con actuación retardada. Entonces, cuando tenemos G en minúsculas, en mayúsculas, fusible para interrumpir todas las corrientes en cualquier aplicación. GL, fusibles de uso general, se utilizan para la protección de líneas. Su curva de actuación muestra que poseen una respuesta lenta en la zona de sobrecarga y una respuesta rápida en la zona de cortocircuitos. GTR, fusible que protege los transformadores contra sobrecarga y cortocircuitos sin limitar las capacidades de carga de dichos transformadores. También soporta los niveles de corrientes típicos de los sistemas de distribución. AR, fusibles que protegen a semiconductores contra cortocircuito. GR, fusibles que protegen a semiconductores contra sobrecargas y cortocircuito. GM, fusible con capacidad para proteger motores en todas las zonas de corriente. Recuerden que la corriente nominal, corriente de arranque, corriente subtransitoria, todo eso son valores de corriente que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de motores. En su instalación deben estar acompañados por una protección contra bajos niveles de corriente de sobrecarga. Típicamente dispositivos que acompañan es un RTSC. AM son fusibles con capacidad para interrumpir aquellas zonas de mayor valor de corriente en los motores. Protegen contra sobrecargas severas. Es importante decir que en su instalación deben estar acompañados por una protección contra bajos niveles de corriente de sobrecarga. Típicamente estos dispositivos que los acompañan también son un RTSC. Entonces, en atención a lo indicado, a los aspectos 8 y 15 sobre las clases de función y las letras del código de aplicación, como lo que hemos visto en estos momentos, aquí tenemos esta curva, estas dos curvas, y podemos ver o clasificar como lento
muy lentos o rápidos o ultra rápidos. Entonces, como lo que hemos visto en los apuntes anteriores, en las láminas anteriores, estos fusibles se clasifican los GL, GL, GG, AR, los AR como ultra rápidos, los GL como rápidos. Entonces, aquí vemos, según la curva, estos son de acción rápida y estos tienen retardo. Entonces, en comparación de un fusible GL, que es actuación rápida, y un fusible AM, que es actuación lenta, aquí vemos las siguientes curvas. Y se ve una gran diferencia. Actuación rápida, azules, y actuación lenta. Ahora aquí, hablemos sobre estas especificaciones comunes. Tenemos que el fusible tipo NH, GL o GG marca XXX. Según estos códigos, tenemos estos rangos o características del uso GL, GC para aplicaciones generales con capacidad de interrupción en todas las zonas de corriente de actuación. Tenemos una tensión nominal de 500 VAC, capacidad de interrupción de 120 kA para 500 V. Y tenemos de estos tamaños, estos fusibles están rellenos de arena de cuarzo. El cuarzo conduce la parte del calor generada por PD y en el EF es fundamental en la extinción del arco cuando se limpia la falla. Entonces tenemos estas especificaciones y aquí tenemos estas otras especificaciones que comúnmente tenemos de los fabricantes. Tenemos esta curva de actuación para estos fusibles y tenemos los fusibles Diacet, que es para clase del servicio GL, son de clase de servicio GL para protección de cables y líneas. Entonces aquí tenemos la aplicación, que son de características lentas de acuerdo a BD0635. Tienen curvas de tiempo de función, intensidad, que corresponde a la clase de servicio GL para protección de cables y conductores según esta norma, y sus intensidades nominales oscilan entre 2 y 200 amperios. Entonces, estas son las especificaciones de este tipo de fusible. Todos son los datos, el porcentaje que garantiza la selectividad, entre otras cosas. Entonces, aquí vemos las curvas de actuaciones. Aquí tenemos un ejemplo de especificación, la aplicación de los fusibles ZR. Vemos sus curvas de actuación. Tenemos los fusibles NH, AC. Aquí vemos sus curvas. Todo esto lo hago con la intención de mostrar que los fusibles no son nada más de 100 amperios, 200 amperios y que todos tienen una simple curva predefinida. O sea, tenemos diferentes aplicaciones, diferentes curvas, diferentes fabricantes y todo depende de la aplicación. Con esto finalizo el video. Sin más nada que agregar, me despido y los invito al próximo video donde estaremos hablando sobre los contactores. Definir qué es un contactor, cómo funciona un contactor, algunas normas, algunas especificaciones, así como lo hemos visto en este video. En este video hemos definido qué es un fusible, los diferentes tipos de fusibles, las aplicaciones. Hemos visto imágenes de cómo son los fusibles, entre otras cosas, y finalmente vimos algunos datos generales de los fusibles. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar con este tema en el próximo video.